Y si hay una parte de tus problemas y preocupaciones que vienen de haber seguido al guía equivocado, hoy escuchamos consejos de todos lados, redes, amigos, líderes, influencers, libros, noticias, etc. Pero no toda voz conduce a la verdad. San Antonio de Padua nos advierte sobre los guías ciegos, que parecen seguros, hablan fuerte y tienen seguidores, pero caminan hacia la fosa, hacia el abismo. Por eso hoy veremos la advertencia más dura de San Antonio de Padua para pastores y guías. Bienvenidos a la vida de los santos y vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos con esta serie, dijimos que iba a ser de 3 transmisiones, esta sería la segunda. La advertencia más dura de San Antonio de Padua para pastores y guías. Vemos esta imagen de un hombre cegado en sus ojos y sin embargo va guiando a un grupo de personas a través de un desfiladero. Hay un abismo de un lado y hay un abismo del otro lado y están a punto de caer en él. ¿A quién vas siguiendo? Es la pregunta. Número 1. ¿Quién está guiando tu alma? Vivimos una época en la que nunca había sido tan fácil encontrar consejos. Hay maestros, líderes, políticos, comunicadores, influencers, blogs, videos y redes sociales que nos dicen constantemente cómo pensar, cómo vivir y qué creer. Muchas veces estamos todo el día escuchándolos, Pero hace más de 800 años, San Antonio de Padua meditó una advertencia de Jesucristo tan fuerte que parecía dirigida a nuestro tiempo. Dice en Lucas 6:39, ¿puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en una fosa, en un abismo, o peor aún en el infierno? Desde aquí, San Antonio desarrolla una reflexión tan profunda y severa como inquietante. ¿Qué ocurre cuando aquellos que deberían iluminar a los demás viven en la oscuridad? Y yo le incluyo aquí, ¿y tú no lo sabes? Él dirige su sermón a los pastores de la iglesia que han perdido la luz de la vida santa y de la verdadera doctrina. Pero su advertencia no se queda encerrada en el siglo XIII, ni se limita solo a los sacerdotes. Hoy existen muchos guías que influyen en nuestra vida, educadores, políticos, comunicadores, influencers, amigos, familiares, libros, redes sociales y mucho más. Y aquí surge una pregunta inquietante. ¿Qué sucede cuando quien debería iluminar termina viviendo en la oscuridad? ¿Y yo lo estoy siguiendo? Esta es una de las frases más fuertes del sermón. Esto lo dice San Antonio de Padua. Se vuelven ciegos justamente por aquello, por lo que deberían de ser iluminados, porque pasamos de la luz a las tinieblas sin darnos cuenta. Tenemos más información que nunca y, sin embargo, muchas personas están más confundidas que antes. No todo el que habla sabe guiar, no todo el que enseña ilumina, y no todo el que tiene seguidores tiene también luz. Por eso, antes de preguntarnos a quién vamos a escuchar, deberíamos preguntarnos, ¿quién está formando mi manera de pensar? ¿Quién está moldeando mis valores? ¿Quién está guiando las decisiones más importantes de mi vida? Y eso es para nosotros, ¿no? ¿Quién está formando mi manera de pensar? ¿A quién estoy escuchando? ¿Quién está entrando en mi mente, en mi corazón, en mi vida, en mi manera de pensar? Un guía ciego guiando a otros que también van ciegos junto con él. Y a los lados, un abismo. Número 2. La caída de los ciegos en la fosa. Y aquí empieza propiamente el sermón de San Antonio de Padua. Les dijo también esta parábola. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en una fosa? El discípulo no es superior al maestro, y el discípulo será perfecto si llega a ser como su maestro. Lucas 6 del 39 al 40. Bueno, esto es una frase de Jesucristo. Veremos qué simbolizan los ciegos, la fosa, el discípulo y el maestro. El ciego es el que va guiando. El ciego es figura del prelado o del sacerdote, indignos y privados de la luz de la vida y de la ciencia, del conocimiento, en este caso de Dios. Acerca de los ciegos prelados de la iglesia habla Isaías. Oh ustedes, todos, bestias del campo y fieras de la selva, vengan todas a devorar. Sus guardianes son todos ciegos, ninguno de ellos sabe nada, todos ellos son perros mudos, incapaces de ladrar, visionarios de cosas vanas, cosas que no sirven para el alma. Dormilones y amantes de los sueños, son perros comilones y no conocen la saciedad. Los mismos pastores no saben discernir, todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, desde el más elevado hasta el último, y dicen, vengan, tomemos vino y emborrachémonos, como es hoy, así será también mañana,
y mucho más. Isaías 56 del 9 al 12. Y sigue diciendo San Antonio: en las bestias del campo están indicados los demonios, y en las fieras de la selva los instintos de la carne, que devoran a la iglesia y al alma fiel. ¿Por qué sucede esto? Justamente porque los guardianes de la iglesia son todos ciegos y están privados de la luz de la vida y de la ciencia. Son perros mudos, que tienen en la boca el sapo del diablo y, por ende, son incapaces de ladrar contra el lobo. Son visionarios, porque predican por dinero y creen traer a las almas al arrepentimiento diciendo, como por burla, paz, paz, y no hay paz. Jeremías 6:14. Es decir, ¿qué está diciendo San Antonio? Que es muy, muy fuerte. Habla de aquellos a los que le llama el profeta, que leíamos ahorita en Isaías 56, que son a los demonios y a las fieras de la selva, que son los instintos de la carne, que dice, devoran a la iglesia y al alma fiel, a los fieles. ¿Por qué? Porque los guardianes de la iglesia son todos ciegos y están privados de la luz de la vida. Y esto es muy duro también, dice, son perros mudos que tienen en la boca el sapo del diablo. Tienen aquí al diablo que no los deja hablar, no los deja advertir al pueblo de que tengan cuidado, que se pueden condenar, de que existe un infierno. Son visionarios porque predican por dinero. Quieren llamar la atención y creen traer a las almas al arrepentimiento diciendo como por burla, que esto quizás es lo peor de todo, paz, paz y no hay paz. Te prometen paz en el corazón, pero el corazón sigue ardiendo. Y no por el amor a Dios, sino por las preocupaciones, por los miedos. Y sigue muy duro, Duermen en los pecados, aman los sueños, o sea, las cosas temporales. Lo que está aquí, que solo dura un ratito, a eso le llama los sueños, San Antonio. Que después desilusionan amargamente a los que las aman. Son perros insolentísimos y desvergonzados como una meretriz y no quieren sonrojarse. Como una mujer que le pagan por sus servicios y no se quiere avergonzar esa mujer. Así son, dice él, en este caso, los sacerdotes. Jeremías 3:3. No conocen la saciedad y dicen siempre, trae, trae, y jamás dicen, basta. Es decir, dame, dame, y nunca detienen eso. No hay saciedad en ellos. Hemos visto cómo varios santos se han expresado así en diversas épocas de la iglesia, de los mismos sacerdotes, con una fuerza que a mí me deja todavía boquiabierto. A veces uno dice 2 o 3 cositas y la gente se escandaliza, pero los santos iban duro ya a la yugular. Y vaya que San Antonio de Padua no es de esos. Les digo, este es el sermón más duro que tiene él, a mi juicio. He leído varios y esta semana he estado leyendo todavía más. Este es el más duro de ellos. Pero siempre se han dado este tipo de sacerdotes y contra ellos va él. Ellos son pastores que se apacientan a sí mismos, carentes de esa inteligencia de la que habla el profeta. Obraré con inteligencia en el camino de la inocencia. Salmo 100, versículo 2. Este versículo está muy bonito porque habla del guía, en este caso del sacerdote. Dice, obraré con inteligencia en el camino de la inocencia. Porque si un sacerdote, un guía, un director espiritual obra tontamente, por no decir otra palabra más fuerte, en la inocencia de una persona la echa a perder. Puede echar a perder la fe que esa persona le fue dada por sus padres desde muy chiquito, o el mismo Dios la ha ido forjando en su corazón. Un mal guía puede echarla a perder. Por eso dice, obraré con inteligencia en el camino de la inocencia. Así debería de pensar todo sacerdote, todo guía espiritual, y no solo espiritual, en todos los ámbitos, como veíamos al principio. Aquí vemos la palabra de Dios. Ayer compartí un video cortito de menos de 1 minuto donde se hablaba de esto, ¿no? La importancia de meditar la palabra de Dios y cómo si meditabas la palabra de Dios, veías el veneno pero ya no veías la manzana. Si no meditabas la palabra de Dios, veías la manzana pero no el veneno. La importancia de la palabra de Dios. Todos ellos siguen sus propios caminos, no el de Jesucristo, cada uno en pos de sus intereses. Este es el camino tenebroso y resbaladizo. Salmo 34:6. ¿Cuál es el camino tenebroso? Dice él, el oscuro, el de las tinieblas y resbaladizo, porque vas a caer ¿dónde? En el infierno, obviamente.
el del seguir tus propios intereses. O vamos a ponerla diferente, que en realidad es como lo hemos venido poniendo en las últimas transmisiones, el de seguir tu propia voluntad, ¿sí? Lo que tus pasiones te dicten, o peor aún, lo que el demonio te dicte. Ese es el camino de la perdición. Él dice, este es el camino tenebroso y resbaladizo, que todos recorren, desde el más elevado hasta el último, desde el puerco dueño hasta el lechón. Ellos se convidan, vengan, bebamos vino, que lleva a la lujuria, Efesios 5:18, y entreguémonos a la borrachera, que quita corazón y cerebro, Oseas 4:11. Y como es hoy, así será mañana. Es decir, muchas veces el mismo guía te dice que no va a haber consecuencias. Así como fue hoy, mañana va a ser igual. No pasa nada, no tengas miedo. Y no, Dios no nos invita a eso. Al contrario, hay que estar precavido todos los días de la vida. Sin embargo, créanme, mañana no será como hoy. Se lee en el primer libro de los Macabeos, la gloria del pecado es estiércol y gusanos. Hoy es exaltado y mañana ya no se encuentra más, porque retornó al polvo y sus proyectos fracasaron. Primera de Macabeos 2 del 62 al 63. Dijo también Jacob en el Génesis, mañana mi justicia, honradez, responderá por mí. Y qué importante hacernos esa pregunta. Mañana mi justicia responderá ante Dios por mí. En el juicio final, esa honradez, ese decir siempre la verdad, ese caminar por el camino de Dios, responderá por mí. O en realidad no estoy caminando por el camino de Dios. No hay honradez, no hay justicia en mi vida. He tratado mal a mis hermanos. Pues sí, eso también va a responder por ti, pero ¿a dónde te va a mandar? Esto es Génesis 30:33. Hoy perros insolentes están llenos de borrachera, pero mañana, o sea, en el día del juicio, se hallarán frente a la muerte eterna. En el día del juicio estarás frente al infierno. Esa es la muerte eterna, morir muriendo. Dice el Apocalipsis, cuánto se exaltó y se rodeó de placeres, otro tanto denle de tormentos. Uy, eso sí está muy duro. Así como mucho se regodeó en los placeres, así mucho va a sufrir en el infierno, en los tormentos. Apocalipsis 18:7. Asimismo, estos ciegos nos dan la prueba de su malicia con las palabras del profeta Isaías. Como ciegos palpamos las paredes y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Todos nosotros gruñimos como osos. Isaías 59 del 10 al 11. ¿Qué está diciendo? Que aunque vayamos de día, en realidad vamos como de noche, porque están cegados nuestros ojos por el pecado, por la maldad, por la malicia que hemos desarrollado. Dice, estamos en lugares oscuros como muertos. Estamos en vida, tenemos vida, pero vamos como muertos, como zombies, muertos vivientes. Y dice al final, gruñimos como osos, y eso va a dar pie a una analogía muy bonita de San Antonio. Presta atención a estas 4 palabras: pared, sin ojos, a mediodía y como osos. En la pared está simbolizada la abundancia de cosas temporales. La abundancia. Aquí nada de escasez, no, todo es comodidad y abundancia. En los ojos, la vida y la ciencia, lo que sabes, y decíamos ahorita, de Dios fundamentalmente. A mediodía, la excelencia de las dignidades eclesiásticas. El sacerdote que conoce, que sabe, que debería guiarnos hacia el cielo. En los osos, la gula y la lujuria. En los osos, los placeres. Estos ciegos palpan la pared, o sea, las riquezas, como si fuesen una cosa mórbida, mientras son espinas punzantes. Y como están sin los ojos de la vida y de la ciencia, se les apegan y las eligen como guía de su vida. Esta es una buena pregunta que surge de aquí, ¿no? ¿Las riquezas son para ti la guía de tu vida? Esa es la pregunta. Sigo leyendo. Ya que carecen de la guía de la razón. A mediodía, a la luz de las dignidades eclesiásticas, tropiezan como si estuvieran en las tinieblas, porque se vuelven ciegos justamente por aquello por lo que deberían ser iluminados. Por la luz de la palabra deberíamos de ser todos iluminados, empezando por los mismos sacerdotes, los eclesiásticos, y nos volvemos ciegos por eso. ¿Cómo es eso? Interesante, ¿no?
y porque son golosos y lujuriosos como osos gruñen por la miel, o sea, por los placeres temporales. La miel que aman los osos con locura, ¿eh? Y aquí vemos un oso muy enojado, un oso grizzly, por cierto, de allá del Canadá. El oso es así llamado porque con su boca formaría un feto. En latín, ursus, oso. Ursus, iniciado, nacido. Se cuenta que a los 30 días de pequeñez engendran seres informes. Es justamente esa precipitada fecundidad que produce seres informes. Las osas expulsan una pequeña masa de carne de color blanco sin ojos que mientras va rápidamente madurando se cubre de pus, a excepción del esbozo de las uñas. Lamiendo aquella masa informe le da gradualmente forma y mientras tanto la aprietan contra su pecho como empollándola y calentándola asiduamente para activar el aliento vital. En el intervalo, nada de alimentación. Esto es interesante porque hoy se sabe que no es exactamente como él lo está diciendo, pero él en su tiempo, estamos hablando del siglo XIII, él lo conocía así. Hoy obviamente ya está más estudiado y ya se saben los procesos de desarrollo de los osos, pero él lo veía así, era la ciencia de su tiempo y lo va a utilizar muy bien. En los primeros 14 días las madres caen en un sueño tan profundo que no pueden ser despertadas ni si uno las hiere. Después de haber parido permanecen escondidas durante 4 meses. Después, cuando salen al aire libre, tanto sufren a causa de la violencia de la luz que parecen afectadas por la ceguera. Los osos tienen la cabeza débil y sin fuerzas, mientras su fuerza mayor está en los brazos y en los lomos. Acechan las colmenas de las abejas, sobre todo, apetecen el panal y nada devoran más ávidamente que la miel. Si gustan de los frutos de la mandrágora, mueren. La mandrágora es una planta que se dice, y esto desarrolló múltiples leyendas e historias en el pasado, que la raíz tiene forma de ser humano. Y algunas sí parecen. Claro está que, por ejemplo, si buscas en internet por qué esto, te muestran imágenes de mandrágoras o raíces de mandrágoras que la misma gente le hizo los ojitos y la boquita y la nariz. El resto, las extremidades, pues sí son parte de la raíz. Y sí pareciera una persona. Y eso se prestó a muchas historias en el pasado. De hecho, en la película de Harry Potter, que es básicamente brujería esa película, porque ellos son brujos, las mandrágoras hablan y son muy sabias y todo eso. Y enojonas, por cierto. Dice, si gustan de los frutos de la mandrágora, mueren. La mandrágora es tóxica, por cierto. Pero reaccionan rondando acá y allá para que el mal no se agrave a muerte. Y para recuperar la curación atrapan y tragan hormigas. Solino. Solino es el autor del que dijo todo esto que San Antonio tomó como ciencia de su tiempo, vamos a decirlo así. Las osas de nuestro tiempo, o sea, los prelados afeminados, es importante, paren carnes muertas, o sea, hijos carnales. Prelados afeminados. No necesariamente es lo que nos estamos imaginando. Sí hay algo de eso, pero no necesariamente. Es el prelado cobarde al que se está refiriendo. El que no le quiere decir al pueblo las verdades por miedo muchas veces. O por quedar bien, por lucir bien. Como cuando la mujer quiere lucir bien delante de los demás físicamente. Así el prelado afeminado que quiere verse bien o tiene miedo. ¿Qué dice? Paren carnes muertas. O sea, hijos carnales, que son de color blanco como los sepulcros llenos de pudredumbre. Mateo 23:27. Pero no tienen ojos y por eso no ven ni a Dios ni al prójimo. No podemos ver a Dios, pero vemos al prójimo, que es hijo de Dios. Y podemos ayudar a Dios ayudando al prójimo. Pero dice él, no ven ni a Dios ni al prójimo. Estos hijos carnales, no espirituales. Sigo leyendo. No hay en ellos forma alguna de virtud ni honestidad de costumbres, sino solo podredumbre de pecados. Así como en los osos decía él que es como una carne sin forma. Bueno, en nosotros, si estamos formados por un mal sacerdote o por un mal guía espiritual o por un mal guía en general, unos malos padres, padre y madre, unos malos hermanos mayores que no me están guiando bien por el buen camino. Dice, no hay en ellos forma alguna de virtud, ni honestidad de costumbres, sino solo podredumbre de pecados. Si la familia está podrida en el pecado, el hijo muy difícilmente va a salir de esa podredumbre. Porque no solo son los sacerdotes, también son los papás y las mamás. Son los hermanos mayores que guían a los menores también.
son los tíos, son los abuelos. Solo hay que exceptuar el contorno de las uñas, con las cuales arrebatan los bienes del prójimo. Me gustó mucho eso, porque los osos cuando están chiquitos sí tienen uñas, y dice que también los hombres que están en la podredumbre del pecado, que nacen allí, solo tienen las uñas también, con las cuales arrebatan los bienes del prójimo. Es decir, aprenden a despojar al prójimo. Eso sí lo aprenden. Vemos aquí un tremendo oso café con un hombre. Vemos el tamaño y la diferencia de musculatura y de peso, ¿no? Lamiendo esas carnes, o sea, adulando las osas, gradualmente les dan una forma, una figura. Esa figura de la cual se dice: pasa la figura de este mundo. 1 Corintios 7:31. Es decir, no es la figura del cielo, de Dios, sino del mundo. Y con el calor de un constante mal ejemplo, activan el aliento, o sea, el espíritu de la vida animal, los instintos, de la cual habla el apóstol. El hombre animal, o sea, natural, no comprende las cosas del espíritu de Dios. 1 Corintios 2:14. Y así animales con animales, ciegos con ciegos, caen todos en la fosa. La importancia de tener un buen guía espiritual, un buen formador. Nosotros mismos, yo mismo me siento así como que estás en un lugar, en una posición donde se te escucha, donde mucha gente toma en cuenta lo que dices. Para otros dirán, es muy poquita. Podemos decir que sí, pero esa poquita es suficiente. Con que fuera 1 o 2, con eso es más que suficiente. ¿Qué estás diciendo? Además, se debe observar que, como los osos no tienen fuerza en la cabeza, así la mente de estos prelados de la iglesia no tienen fuerza para resistir las tentaciones del diablo. Son víctimas fáciles de las tentaciones del demonio. Su cabeza es débil, su mentalidad es débil, su razón es débil. Toda su fuerza está en los brazos y en los lomos. Fuerza de rapiña y de lujuria, ahí sí tienen mucha fuerza. Acechan las colmenas de las abejas, o sea, las casas de los pobres. Apetecen por encima de todo los panales de la alabanza y de la vanagloria. Eso sí, apláudanme mucho. Díganme cosas bonitas, eso sí lo quiero. O sea, los saludos en las plazas, los primeros asientos en las cenas, los primeros sitiales en las sinagogas. Mateo 22, del 6 al 7. Y después carecerán hasta de los segundos asientos. Y si ellos gustan de los frutos de la mandrágora, mueren, que dependen de lo bien que se hable de ellas, por ejemplo, o dependen de la fama que alcancen, o del poder que alcancen. Decíamos, sí, es hacia los sacerdotes, pero también se aplica a muchos de nosotros en muchos ámbitos muy distintos. ¿De qué dependes tú? ¿Qué es lo que más te motiva? ¿El bien de las almas? ¿O tus bienes? ¿O tu lujuria? ¿O tu rapiña? La mandrágora es una hierba aromática y sus frutos tienen una exquisita fragancia como las manzanas mancianas, manzanas que crecían en las huertas de la familia romana de los Macios. Los frutos de la mandrágora simbolizan las obras de los justos y, aspirando el perfume de su vida, los osos mueren gruñendo. Para ellos, como dice el apóstol, son olor de muerte para la muerte. 2 Corintios 2:16. De repente cambia a la mandrágora y la pone como algo bueno. Simbolizan las obras de los justos, el olor de la mandrágora. Aquí tenemos una planta de mandrágora para que más o menos vean la forma de la raíz. Vemos que tiene como piecitos, incluso como dedos, manos, cabeza, como un tórax. Por eso se presta mucho a estas leyendas de mandrágoras. Los osos mueren gruñendo por el perfume de las mandrágoras. Dice, como está escrito en el libro de la sabiduría, esos osos gruñones exclaman: son contrarios a nuestras obras, nos reprochan las culpas contra la ley y nos echan en cara las faltas contra la educación recibida. Llegaron a ser para nosotros una condenación de nuestros sentimientos. Solo el verlos nos parece insoportable, porque su vida es diferente de la de los demás, y diferentes son sus caminos. Ellos nos juzgan como frívolos y vanos y evitan nuestras costumbres como inmundicias. Esos infelices la piensan así, pero se equivocan. Sabiduría 2, del 12 al 21. Será el 21 aquí. Habla básicamente de Jesucristo. Este texto de sabiduría es muy conocido. De hecho, se dice que este libro de la sabiduría lo quitaron los judíos de su Biblia porque hablaba tan claramente de Jesucristo y cómo los judíos lo iban a ver.
se iban a sentir reprochados por Cristo, porque Él sí es hijo de Dios y Él se comporta como hijo de Dios, y ellos que se decían los hijos de Dios no. Y sentían constantemente esa diferencia entre el comportamiento de Él y de los cristianos con el comportamiento de ellos. Y por eso se arrojan sobre las hormigas, o sea, sobre las vanidades y las astucias del mundo, y creen que su falso placer pueda ser su medicina. Pero he aquí llegará el oso hormiguero, en griego latino, mirmicolión, o sea, el diablo que devorará tanto a los osos ciegos como a las hormigas. Entonces, ¿qué nos da a entender ese libro de la sabiduría? Bueno, ese texto, desde el capítulo 1, creo que hasta el principio del 3, que lo van a matar, lo van a poner a prueba y lo van a matar. Al final, a ver si es cierto que es hijo de Dios. Eso es. Y por eso decía que es muy interesante la comparación que hace entre la mandrágora, el oso y el oso hormiguero, y hasta las hormigas. Aquí ya metió todo, ¿no? Dice que el diablo es el oso hormiguero, que devorará tanto a los osos ciegos como a las hormigas. Los osos ciegos que devoran a las hormigas, que las hormigas representan las vanidades y las astucias del mundo, el pecado básicamente, se arrojan sobre las hormigas, dice. Acerca de estos ciegos tenemos una concordancia en el segundo libro de los Reyes. Ya explicábamos en la transmisión anterior que en realidad está refiriéndose al segundo libro de Samuel. Dice pues, en el que se relata que David estableció dar un premio a aquel que hiriera a los jebuseos, pasara por los canales de sus casas y expulsara a los cojos y a los ciegos que odiaban la vida de David. De ahí vino el dicho, los ciegos y los cojos no entrarán en el templo. Segunda de Samuel 5:8. Pues es interesante que Jesús viene y sí los mete. No solo eso, los cura, los sana. Presta atención a los tres verbos, hiriera, pasara y expulsara. Esto me encanta de San Antonio. Esta es una exégesis más moderna, diríamos, buscar bien en los verbos. Y qué se está diciendo en cada verbo, y eso te lleva a entender muy bien el pasaje bíblico. Pero eso no se hacía tanto, él sí lo hacía. El verdadero David, Jesucristo, dará el premio de la vida eterna a aquel que hiera al jebuseo que habita en la tierra, o sea, el apetito de la carne. Aquí el enemigo son los apetitos de la carne. Y pasará por los canales de las casas, que son las cañerías de los edificios, o sea, imitará los ejemplos de los santos. Y expulsará a los cojos y a los ciegos, o sea, a los prelados y sacerdotes. Fíjense a quienes pone como si fueran los cojos y ciegos, los que no pueden caminar, los que no se mueven, y los ciegos, los que no ven la luz. Son los prelados y sacerdotes, los eclesiásticos, que cojean de ambos pies, o sea, en los sentimientos y en las obras, y que son ciegos de ambos ojos, o sea, en la vida y en la ciencia o el conocimiento. Todos ellos odian la vida de Jesucristo porque venden al diablo su alma, por la cual Cristo dio su vida. 1 Juan 3:16. Tales ciegos y cojos no deberían entrar en el templo, ese templo que hoy les es confiado en custodia y por cuya ciega custodia muchos son cegados. Precisamente porque están en el templo, se ciegan. Eso es interesante. Ese templo que hoy les es confiado en custodia y por cuya ciega custodia muchos son cegados, y con ello igualmente son arrastrados a la fosa de la condenación. Nos guste o no, también en la iglesia hay luchas de poder. A niveles bajos, a niveles medios y a niveles muy altos hay muchas luchas de poder, y el poder ciega. No todos los que están allá arriba están porque son santos. Dios sigue obrando, eso sí, nunca lo dudemos, Dios sigue obrando. Pero no todos ellos son santos, muchos están ahí por el poder. Y ese es el problema hoy en día. Y por ese mismo poder que reciben, ¿sí?, del mismo Jesucristo, se ciegan, dice San Antonio de Padua. Incluso, dice, y con ellos igualmente son arrastrados a la fosa de la condenación y se condenan también. Con razón pues se dice, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en la fosa, en el abismo, en el infierno. Y aquí vemos a Jesús como el verdadero maestro. Eso es muy importante. No hay discípulo que sea superior al maestro, comenta la glosa, es decir, la explicación. Si el maestro, que es Dios, no se venga de las injurias recibidas, sino que, soportándolas, quiere volver más mansos a los perseguidores, también los discípulos, que son hombres, deben seguir esta regla de perfección. No se trata de hacerles la guerra. Si Jesús se volvió manso, incluso con Judas, ¿quién eres tú para condenar a nadie? Eso lo hará el Señor en su momento.
Acerca de este aspecto tenemos una concordancia con el segundo libro de los Reyes, y vuelvo a poner entre paréntesis, segunda de Samuel, en el que se relata que el rey David cruzaba el torrente Cedrón y todo el pueblo caminaba por el camino de los olivos, que va al desierto. David subió la cuesta de los olivos, la subió llorando, y caminaba con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Y también todo el pueblo que estaba con él subía con la cabeza cubierta, llorando. Segunda de Samuel 15, del 23 al 30. David es figura de Cristo, eso ya lo sabemos. Sí, eso lo vimos muchísimo en el curso de la historia de la salvación, allá en el canal de La Biblia es Católica. Cedrón se interpreta como triste aflicción. Entonces el torrente Cedrón que David atravesó es la tristeza de la pasión atravesada por Cristo. Cristo que va la noche del viernes al torrente Cedrón. Después de la cena, si es después de la cena, al torrente Cedrón de la última cena. Ahí está Getsemaní. Nos lo dice Juan. Jesús salió con sus discípulos y cruzó el torrente Cedrón. Juan 18:1. Y detrás de él lo seguía el pueblo por el camino de los olivos. En efecto, el pueblo sigue a Cristo que va adelante hacia la pasión. Y los discípulos siguen al Maestro para experimentar su misericordia. El rey caminaba con la cabeza cubierta, y Cristo subió al monte de los olivos escondiendo su divinidad bajo su humanidad, y con los pies descalzos, porque entonces manifestó su humanidad. También el pueblo caminaba con la cabeza cubierta, pero no se lee que caminase a pies descalzos. No debemos descubrir el secreto de la mente por medio de la arrogancia de la voz. Y los pies no tienen que estar desnudos, sino calzados y resguardados con los ejemplos de los santos. Que tu mente, que tu voz y tus pies descalzos estén calzados, cubiertos y resguardados con los ejemplos de los santos. Y lo está diciendo un santo, uno de los más importantes de todos los tiempos. Dice Jeremías: preserva tu pie de la desnudez y tu garganta de la sed. Jeremías 2:25. De la desnudez, o sea, de la carencia de virtudes, debemos preservar el pie, o sea, los sentimientos. Y la garganta de la sed de la avaricia. Apagan esta sed solo la hiel y el vinagre de la pasión del Señor. ¿Cuál es el remedio que nos da San Antonio de Padua contra la avaricia? Dice él: la hiel y el vinagre de la pasión del Señor. Meditar la pasión de Cristo. Lo que primero bebió el médico y saboreó el maestro, no lo desdeñe saborear el discípulo. Quien es suficiente, que sea como el maestro. Esto lo dice San Agustín y lo dice Mateo 10:25. Aquí vemos a Jesucristo enseñando la palabra de Dios. Con esta tercera parte del Evangelio concuerda la tercera parte de la epístola. Sabemos que toda la creación gime y está con dolores del parto hasta ahora. Romanos 8:22. Presta atención a estas dos palabras: gime y está con dolores de parto. El Maestro gimió al obrar milagros. Se lee en Marcos: mirando hacia lo alto, Jesús suspiró, en latín ingemuit, gimió, y dijo: Éfeta, o sea, ábrete. Y sufrió dolores de parto en la angustia de la pasión. Él mismo dice por boca de Isaías: yo que hago parir a los demás, ¿no pariré yo mismo? Isaías 66:9. Así también los discípulos del Maestro, que son su creación, deben gemir en la contrición y parir en la confesión. Es suficiente que el discípulo sea como el Maestro. ¿Qué nos está diciendo? Básicamente, que el único Maestro y el verdadero Maestro es Jesucristo. ¿A quién nos debemos parecer? A Jesucristo. Que hay sacerdotes que no son buenos sacerdotes, que hay obispos que no son buenos obispos, que hay guías espirituales que son pésimos, por supuesto. Por eso el que hay que seguir es Jesucristo. El Maestro por excelencia es Jesucristo. Te rogamos, pues, oh buen Jesús, Maestro y Señor, que ilumines a los ciegos, que enseñes a tus discípulos y que les muestres el camino de la vida. Y así podremos llegar a ti, que eres el camino y la vida. Dígnate, concédenoslo tú, que eres el Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Así sea. Bueno, y así termina la homilía. Vamos a una breve conclusión. Aquí vemos a Jesucristo como el verdadero Maestro. No se trata de despotricar contra los guías de nuestro tiempo, contra los pastores, por muy equivocados que estén. No se trata de eso. Se trata de seguir y poner nuestros ojos en Cristo Jesús. De eso se trata. Y como Él fue misericordioso con Judas, que lo traicionó, o con los mismos apóstoles que al final le dieron la espalda, corrieron, huyeron, Pedro, que dijo que Él iba a dar incluso la vida y también huyó, Él no fue cruel con ellos, no les echó en cara nada. Así tampoco nosotros tendríamos ningún derecho de hacerlo, porque nosotros, al igual que todos esos pastores que son débiles y que caen,
nosotros también caemos constantemente, también somos débiles. Y si un pastor, un sacerdote cayó en un pecado muy grave, tú también estás propenso a caer en un pecado muy grave o más incluso que él. Y en ese momento tú querrás la misericordia de Dios. Vamos con la conclusión. Cuando la palabra de Dios nos devuelve la vista. Al terminar este sermón, San Antonio no quiere que salgamos pensando solamente en los errores de los demás. Su intención es mucho más profunda. Quiere que nos preguntemos si estamos siguiendo a los guías correctos y, sobre todo, si nosotros mismos estamos caminando en la luz de Cristo. ¿Cuál es el camino principal que llevas? Porque todos, de una forma u otra, somos guías para alguien. Tú también. Un padre guía a sus hijos, un maestro guía a sus alumnos, un amigo guía con su ejemplo. Incluso nuestras palabras, nuestras decisiones y nuestro comportamiento pueden acercar a otros a Dios o alejarlos de Él. Tu comportamiento, ¿cómo está? Tu ejemplo en tu familia. Por eso la pregunta final no es solamente ¿a quién sigo?, como decíamos al principio. La pregunta es también ¿hacia dónde estoy conduciendo a quienes me rodean? O, directa o indirectamente, a quienes me siguen. ¿Hacia dónde los estoy llevando? San Antonio nos recuerda que el discípulo no debe buscar otro modelo que Jesucristo. Si el Maestro caminó por la humildad, la obediencia, la paciencia, el sacrificio, también nosotros debemos recorrer ese mismo camino. Vamos a decirlo así. Si Jesucristo caminó por la humildad, la obediencia, la paciencia y el sacrificio, también yo debo recorrer ese mismo camino. Por eso, antes de escuchar las voces del mundo, escuchemos la voz de Cristo. Antes de seguir las opiniones cambiantes de los hombres, sigamos las enseñanzas del Evangelio, la palabra de Dios. Y antes de convertirnos en guías de otros, procuremos que sea Dios quien ilumine nuestros propios ojos. Ilumine nuestros corazones, porque de lo que está lleno el corazón, habla la boca. Pero ¿de qué se llena el corazón? De lo que entra por tus ojos y por tus oídos. Hay que pedirle a Dios que nos purifique, que nos ilumine, que nos limpie la mirada. Porque, como dice el Señor en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Seguir a Cristo, que es la luz. Que Jesucristo, el verdadero Maestro, ilumine nuestra mente, fortalezca nuestra fe y nos conceda caminar siempre por el camino de la verdad, para que nunca seamos ciegos que guían a otros ciegos, sino discípulos fieles que conducen a los demás hacia la luz de Dios. San Antonio de Padua ruega por nosotros.